que sea Él ministrando, para que sea Él hablando y no yo. Aleluya. Padre amado, te honramos, te seguimos alabando, te seguimos glorificando en esta hora, mi Dios, porque tú, mi Rey, eres el único merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración. En este momento, Padre, te quiero pedir que tomes control y dominio, Padre, de mis pensamientos, de mis palabras, aún de los pensamientos de mis hermanas, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a través de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, mi Señor. Que si hay algo, Padre, que esté en mí, que vaya en contra, Padre, de tu palabra, de lo que tú tienes esta mañana, Señor, quítalo y sácalo de esta iglesia, de este templo, mi Señor. Sé tú glorificándote, Señor, y sé tú hablándonos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Quién se siente amada por el Señor? ¿Quién se siente honrada por el Señor? Yo hoy traigo un tema, casi siempre soy rápida, pero este tema es un poquito extenso, pero voy a tratar de hacerlo rápido porque yo soy rápida. Que el Señor me ha puesto en mi corazón esta semana. Yo no sabía que iba a compartir la palabra porque le tocaba a la hermana Miriam, pero la hermana Miriam comenzó a trabajar en otro trabajo y no puede. Entonces ella me escribió el martes que si podía compartir la palabra. Ese mismo día estaba hablando con una hermana que no vino hoy y me dijo que había ido a una conferencia muy bonita y que me iba a prestar un libro que compró que se llama Dios ama a las mujeres. Y el tema me quedó resonando. Cuando la señora Miriam me dice para compartir, yo comienzo a buscar en la Biblia según que Dios ama a las mujeres. Pero todavía no había nada claro. Escuché varias prédicas de unos predicadores que me gustan mucho, Michel Sugel, de Pastor Caballero, y nada, hasta que un versículo que llegó a mi vida y cuando lo leí, nunca lo había leído como lo leí esa vez, y toda la deben haber leído muchas veces. Se llama Génesis 3:15. Ustedes lo deben, ustedes todos la conocemos. Pero vamos a comenzar en el 12. Pero mi versículo base es el 15. En el 12 dice: y el hombre respondió. Sabemos lo que dicen los versículos anteriores, que fue la caída, que fue el engaño. Entonces el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y en el 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y en el 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y viene el 15 y dice: y pondré enemistad. El Señor está hablando de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. El versículo, yo antes de decir la predica o venir a la reflexión, yo le cuento a José que voy a compartir, porque no quiero ser antibíblica, y José no entendía mi mensaje hasta que se lo pude expresar de la manera que se puede expresar a ustedes ahora. Nunca le pongo título a los mensajes, pero a este le puse honrada desde el principio. Vemos que dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Desde un principio nos hemos sentido señaladas, rechazadas, con poco valor, que por nosotros es la culpa de la caída. Ciertamente fue la mujer que erró primero. Ciertamente el pecado entró a través de nosotros, ¿no? A veces nos dejamos llevar mucho por lo que oímos, ¿no? Pero el Señor en este texto, a mí me parece que hizo algo maravilloso. El Señor en este texto no nos rechazó, no nos señaló, no nos hizo menos. El Señor nos incluyó en su propósito del plan redentor. Porque le habla a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. No, ahí cuando dice la mujer, yo busqué la palabra y no era a la humanidad. El Señor pudo haber dicho la humanidad, pero puso la mujer. Y en el hebreo era Isha. Por aquí lo copié, pero copié tanto que no lo... Bueno, pero en el hebreo se dice Isha y se refiere a mujer. Él pudo haber dicho: y pondré enemistad entre ti y la humanidad, pero se refirió a Eva en ese contexto. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Cuando dice entre tu simiente y la simiente suya, se refiere a Jesús, a nuestro Redentor, que vendría
aquí a la tierra por medio de una mujer. El Señor nos eligió. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra caída, el Señor desde un principio nos honró y nos dijo: hija, sí, lo hiciste mal, pero si vuelves a mí, pues te voy a restituir y te voy a poner en grande. Y yo decía: wow, ¿cómo desde el principio, en vez del Señor señalarlo, en vez del Señor decir, claro, toda acción trae una consecuencia? Vemos más adelante y sabemos la historia, que a la mujer nos dijo que aumentarían nuestros dolores en la preñez, al hombre dijo que la tierra será maldita por la causa del pecado. Toda acción trae una consecuencia, si lo vemos, pero aún así sabemos que toda acción, cuando la hacemos mal, pero vamos con el Señor redime, el Señor restituye. Y aquí es una poderosa palabra que me llegó a mi corazón, y es que el Señor nos puso en ese plan redentor tan precioso. Y sí que muchas veces nos hemos sentido señaladas por el principio, culpables, menospreciadas, sin voz. Y de allí sale, voy a leer un poquito, esta cultura feminista, de que ahora las mujeres somos más, de que ahora las mujeres somos iguales que los hombres en roles. Y hay algo que debemos ir también al inicio de lo que el Señor quería. No, el Señor sí, en Génesis 1:27 creo que dice, sí, 1:27, dice, a ver, 1:27, Andrea, dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando se refiere a ese versículo, el Señor puede haber dicho: y creó Dios al hombre a su imagen, y a la mujer a la imagen del hombre. No, el Señor dice: a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Queremos decir que nosotras estamos hechas a imagen y semejanza del Señor, pero cada uno tenemos un rol diferente. Y ahí es donde entra el feminismo y el machismo, que comenzamos a decir: pero es que yo soy igual que el hombre. No, tenemos roles diferentes. El Señor nos hizo perfectas para crear, para sustentar, para traer vida, para luego que nuestros hijos nacen, las que van a ser mamás, poder nutrir a nuestros hijos por los pechos. Eso no lo hace el hombre, eso es un rol que tiene la mujer, un rol que no tiene el hombre. Entonces hay muchas mujeres que dicen: sí, pero entonces ¿por qué el hombre es pastor y la mujer no es pastora? Porque son roles. Porque yo no he visto, y esto lo traigo a mención porque el pastor Michel Sugel decía: yo no he visto la primera congregación, yo tampoco la he visto, donde todos los hombres de una congregación sean pastores. Todos tienen un rol. Yo no me imagino José siendo pastor, porque yo no quiero la responsabilidad de Ana. Yo no me imagino, exacto, yo no me imagino el esposo de Lenín, Wilsandro, diciendo: Señor, yo no soy pastor. No, un hombre maduro, es un hombre consciente, él sabe el rol que tiene, líder de caballero, hay líderes de la alabanza, hay líderes del teatro. El Señor ha puesto roles, no todos podemos tener el mismo rol. Entonces a veces nos sentimos menos porque no podemos ser pastora. Yo no quisiera ser pastora. Yo eso se lo dejo a quien es. Entonces debemos tener en cuenta que no es que tengamos un valor inferior al hombre o que desde la caída el Señor nos haya quitado. No, es que tenemos el mismo valor ante el Señor, pero que tenemos roles diferentes. Y eso es lo que se ha encargado el enemigo, su simiente, de hacerle creer a la humanidad, al mundo, que nosotros somos menos y que debemos empoderarnos y estar por encima del hombre y mandar más en la casa y mandar más en la congregación. Y no es así. Hay un diseño, hay un orden. Dios es un Dios de orden. Cuando el Señor creó los cielos, la tierra, cuando el Señor creó todo, el Señor pudo haber dicho: creo los cielos, la tierra, la gente, ¡pum!, y todo, ya estamos. Pero el Señor es un Dios de orden. Y fue paso por paso. Y así mismo lo hace en la iglesia, lo hace en nuestras casas. Y es que cuando el Señor constituyó la familia y nos puso en el centro de la familia, en el centro del hogar, no es una labor pequeña. No es una labor pequeña llevar a nuestros hijos, no es una labor pequeña hacer la comida, que nuestros maridos también nos ayudan, pero no es una labor pequeña ser cabeza de casa. ¿Por qué? Porque la cabeza de nuestra casa es el marido. Él es la cabeza y nosotros somos el corazón. Y a veces, muchas veces, nos desviamos de eso. Nos desviamos de saber el diseño. ¿Pero qué? Nuestros maridos también tienen que estar sujetos a Jesucristo, porque también lo dice la palabra. Entonces todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Y aún así, que cuando el Señor vio que nosotros habíamos errado,
no nos rechazó, no nos tildó, no nos dijo, ahora maldita seas tú. No, nos redimió y nos puso en ese hilo conductor para traer a su Hijo unigénito a este mundo. Qué precioso es el Señor con nosotras las mujeres. Amén. Ahora, a ver, voy a buscar mis apuntes. En el Antiguo Testamento sabemos y vemos que muchas de las mujeres no tenían voz ni voto, y muchos se van a eso, de que las mujeres no tenían, de que las mujeres, pero el Señor siempre nos deja una enseñanza en cada una de las etapas de la vida. Y para eso me voy a ir a, creo que es, ¿lo tiene? A Gálatas, sí. Entonces dice, no, ese es luego. Bueno, voy a hablar de Débora. Todos la conocen, todas la saben. Es la primera jueza que el Señor, aquí está, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. No era porque en ese entonces no había hombres, o porque no había hombres que el Señor no pudiera capacitar para que cumplieran ese rol. Es porque el Señor le plació así. Debemos entenderlo. Debemos saber lo que el Señor en cada momento, en cada circunstancia, Él hace como su propósito y como su soberanía. Sí, igual era una época difícil, pero el Señor, incluso en el Antiguo Testamento, había una mujer. Hubo una mujer. El Señor dice, sí, que no teníamos todos los roles o que no perduraron, pero el Señor nos dijo, sí, tú eres importante, pero tú tienes un rol. Tú tienes otro rol. Cuando el Señor necesita que la mujer se levante, cuando el Señor necesita que la mujer vaya y haga discípulos, como lo dice en su palabra, que eso es un mandamiento para todos, el Señor nos levanta. Cuando el Señor necesita que una mujer diga una palabra en la iglesia, aquí nos tiene. Nos tiene los miércoles, nos tiene los viernes, nos tiene incluso en los servicios de las mujeres y las damas. Entonces, es eso lo que debemos tener la mira. Más adelante, a ver, lo siento un poco porque yo hablo y me voy de mi línea. A ver. Me gustó mucho que el pastor Caballero comparaba el rol de la mujer y del hombre con la Trinidad del Señor. Decía, Dios Hijo no es menos que Dios Padre. Dios Espíritu Santo no es menos que Dios Hijo ni Dios Padre, porque son Dios. Nosotras las mujeres no somos una más que el hombre, pero tenemos nuestro rol. Tú eres mujer y yo soy hombre. O bueno, al revés. Él es hombre y yo soy mujer. Así es el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. Cuando decimos, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario, nunca podemos decir, Padre, moriste en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir, porque murió fue su Hijo. Entonces allí está la esencia de la Trinidad en los roles del hombre y la mujer. El mismo valor, diferentes roles. No es que Dios nos quiere más a nosotros o más a ellos. Es que tenemos diferentes roles en las diferentes etapas de nuestra vida y en las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso debemos interiorizarlo para nuestros hijos, para nuestras hijas, para que el mundo no nos tache de menos. Ellos son iguales, pero son iguales a la mira del Señor. Tienen otros roles. No pueden creerse igual, no creen. Hay muchos trabajos que incluso ahora mujeres hacemos trabajo de hombre y llegamos a casa hecho plomo, porque no fuimos diseñadas para esos trabajos, porque fuimos diseñadas para otras cosas. Pero es que el feminismo se encargó de que todos seamos iguales, y es que no. Hay muchos trabajos donde las mujeres no deberíamos ir con la menstruación, y aún así vamos, porque debemos cargar peso, y con la menstruación, si cargas peso, sabemos que baja más, que hay más dolor. Son trabajos para hombres, pero que el mundo, la sociedad se ha encargado de ponernos en igualdad de condiciones. Pero eso no fue el mundo, ese fue el enemigo. Porque su simiente, decía, y lo dice, y cuando habla de la simiente de la serpiente, habla de la maldad. La maldad de generación en generación, en generación y en generación. A ver, vamos a ver.
También veía la historia de Sara. Cuando vemos la historia de Sara, también vemos que esa está en Génesis. Sí, creo. No. Ya, aquí. Génesis 18:12. Recordamos que a Sara y Abraham Dios le dio una palabra y le dijo que aunque aún en su vejez ella iba a ser madre, pero Sara dudó, se rió. ¿Qué dice? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, pues después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Pero vemos al Señor en Génesis 21:1-2, donde el Señor, a pesar de que Sara se rió, a pesar de que Sara dudó, el Señor cumplió su promesa. Porque el Señor es Dios y es alguien que siempre cumple su promesa. A veces a nosotros nos pasa que dudamos, que nos reímos, que por momentos no creemos en lo que el Señor tiene para nosotras, ¿no? Y el Señor, aún así, en nuestras dudas, aún así en nuestra debilidad, el Señor cree en nosotros y cumple su promesa. Y la está cumpliendo y la va a cumplir. Entonces, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que a Dios no le gusta que erremos. Al Señor quiere que estemos obedientes. Y de allí surge 1 Corintios, cuando Pablo les habla, que dice, está en 1 Corintios 11:5. Sí, ese 14:34. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. No quiere decir que las mujeres no tengan voz ni voto. Y sabemos el contexto en el que Pablo escribió Corintios. Sabemos que estaba en desorden, sabemos que no había, que estaba fuera de lo que el Señor quería. ¿Qué es lo que quiere decirnos Pablo? Y nos lo dice más adelante en 1 Corintios 14:14. Pero hágase todo decentemente y con orden, como le gusta al Señor desde el principio, desde su creación. El Señor siempre ha querido orden y obediencia. Y eso es a lo que se refiere Pablo. Porque si no, en 1 Corintios 11:5, Pablo no dijese que había las mujeres que oraban y profetizaban. Sí había, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, en ese entonces pues, se tenía que cubrir, ¿no? Entonces la mujer no debía orar y profetizar, pero que estaban en desorden. Debía haber un orden, debía haber una obediencia. Entonces por eso Pablo lo dice. Muchas veces utilizamos el versículo de 1 Corintios 14:34 para decir que la mujer ya no puede. No, es que la mujer tiene que hacerlo con obediencia. Y teniendo en cuenta que nuestra cabeza es el marido, es nuestro pastor, son nuestros líderes. Entonces no podemos pasar por encima de ellos. Porque Dios no nos ha llamado a callar nuestro propósito. Dios nos ha llamado a hablar con sabiduría. ¿Y con sabiduría de cuál? No la sabiduría que se inventa, no, la sabiduría que proviene de la Biblia y de su Espíritu Santo. A mí me parece, ya con todo esto con todo este contexto que le he dicho, que vamos a regresar a Génesis 3:15, porque a mí, ya luego de saber todo esto, es maravilloso volver a leerlo y ver cómo el Señor le habla al enemigo y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Aquí solamente yo veo propósito, yo veo restitución, yo veo redención, yo veo misericordia. Yo veo que aún, incluso en el principio, el Señor nos amaba. Y el Señor nos honró, a pesar de nuestra caída, a pesar de nuestros errores. Entonces, eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. Que esto no sea, este versículo ya no lo veamos de la manera que quizás lo veíamos antes, sino que lo veamos como una promesa que el Señor cumplió, porque el Señor cumple su promesa. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay. La culpa no viene de Dios, la culpa viene del mundo, del enemigo, de Satanás, del que nos señala. Porque el Señor en la cruz del Calvario se llevó todo, acabó con todo. Amén.
Dios es maravilloso y transforma la caída, nuestra caída como mujer, en un propósito para su gloria y para su honra. Amén, lo creemos así, ¿verdad? Cuando entendamos esto, sabremos que nosotros no somos un error, que nosotras no somos no nos vamos a sentir más señaladas por el mundo, sino que vamos a poner nuestra mirada en Jesús, en la cruz, en su redención, en que su Padre nos utilizó a María como conducto para traerlo al mundo. ¡Qué virtud! ¡Qué virtuosas somos, mujeres! ¡Qué virtuosas somos! Y para acabar, quisiera que todas dijéramos: ya no soy definida por mi caída, soy redimida por Cristo Jesús. Vamos a decirlo a todas. Ya no soy definida por mi caída, soy redimida por Cristo. Amén, así es. Vamos a levantarnos, ponernos sobre nuestros pies para orar al Señor. Padre amado, adorado Dios, apreciado Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor. Te exaltamos, mi Dios, porque nos complace, Señor, y estamos agradecidas, Padre, que seas tú el que nos hayas elegido, Padre, para traer, Señor, a tus hijos, que nos hayas puesto en el centro, Señor, de la familia, Señor, que nos hayas dado estos roles maravillosos de ser mamá, de ser amiga, Señor, de ser esposa, mi Señor. Gracias, Señor, por darnos esa empatía, Padre, que a veces nuestros esposos necesitan. Gracias, Señor, por darnos a veces, Señor, ese amor, Señor, que nuestros hijos necesitan, mi Señor. Sé tú, Padre, ayudándonos, sé tú hablando en el transcurso del día, Padre, con nosotras. Señor, permite que esta palabra, Señor, la atesore en nuestro corazón y nuestros pensamientos, y que el enemigo y que el mundo no nos señale más, Señor, sino que te veamos a ti, mi Dios, que te veamos a ti, a tu cruz, a tu redención, a tu amor. Gracias, Señor, por honrarnos aún a pesar de nuestros pecados, aún a pesar de nuestras caídas. En el nombre de Jesús, amén.